Estamos de regreso aquí en Enfoque Matinal en nuestra entrevista central con el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret. Se acerca el fin del año, es buen momento para ir pasando balance de todo lo que ha estado pasando en el tema educativo. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Quiero empezar, y a los amigos televidentes. Quiero empezar de una vez por un tema que ha estado inquietando en los últimos días, y es el de la armonía entre la Coalición por una Educación Digna y el Ministerio de Educación, con respecto a todo lo que tiene que ver con el análisis de cómo se va a distribuir el presupuesto de educación el año que viene. ¿Ha habido alguna tensión en ese sentido? Y en el día de ayer la coalición envió una comunicación a los medios en la que explicaba que ha tratado de hacer varios acercamientos con el ministerio y no se ha logrado una buena comunicación. ¿Qué es lo que está pasando con ese 4% que es un patrimonio de todos? Yo entro directo. Sí, yo vi la reacción de ellos y lo importante es que ellos dicen que siempre pues procuran dialogar. Las puertas de mi despacho están abiertas, no solo a la coalición, sino a todos los sectores. Usted dice que lo han dejado un poco solo. Que tienen que ver, porque lo de ellos es una reacción. Estuvimos inaugurando el congreso del IDELSI, y entonces fue en ese escenario donde hablábamos acerca de la carrera docente. Entonces fue en ese escenario y en ese tema que yo dije que nos habían dejado solos. Y entonces ellos tienen una reacción, dicen no, que ellos quieren estar de cerca. Pues que bien, yo los voy a convocar a comienzo de año, en enero. En la primera quincena de enero los voy a llamar para socializar con ellos todos los planes que tenemos para el año 2015. ¿Por qué dicen que no se ha consensuado el presupuesto con todas las fuerzas que de alguna manera forman parte de este pacto educativo? La distribución de esos recursos, el futuro de ese gran proyecto educativo que tiene el país. El ministerio, el gobierno, tiene las políticas educativas definidas. Primero son las que están en el plan decenal de educación, y las metas presidenciales, que fue la propuesta que le hizo el presidente Danilo Medina en campaña a este país. Eso es lo que nos guía para aplicar el presupuesto. Entonces, yo entiendo y comprendo que la sociedad se preocupe por cómo se ejecuta ese presupuesto, cómo se distribuye. Pero entiendo que en sentido general estamos aplicándolo a las políticas que van a provocar el cambio que todos queremos en la escuela dominicana. Porque también yo creo que hay que darle un margen al gobierno para que aplique sus políticas públicas. Mirando la situación desde aquel día en el que el presidente Medina estuvo en la Universidad de Santo Domingo, en la avenida Bolívar, y firmó el documento donde se comprometía a aplicar el 4%, y así lo ha estado haciendo. Pero la jornada extendida ha venido como a romper un esquema tradicional del tiempo del estudiante en la escuela, del compromiso del profesor, y hay cortocircuitos operativos que han dificultado que mucha gente comience a entender de que hay que sintonizar de una manera más correcta todo aquel ensamblaje educativo que es la República Dominicana. ¿Cuáles son los errores que usted ha visto que se pueden resolver? Usted usó un término clave en esto de la implementación del nuevo modelo de la jornada escolar extendida, el término sintonía. Cuando usted comienza a aplicar un nuevo modelo educativo, evidentemente de que lleva tiempo el que todos los actores se sintonicen. Y a eso es que hemos estado apostando en el ministerio, en tratar de que la familia, la escuela, los estudiantes, los maestros y maestras, nuestros técnicos, todos sintonicemos en lo que es el paradigma de esta revolución educativa. Porque la marca de esta transformación que está impulsando el presidente Danilo Medina lo es la jornada escolar extendida. Por lo tanto, se requiere que todos los actores asumamos el nuevo modelo. Porque el viejo modelo es un modelo que ya entendemos que se ha revelado insuficiente.
que ya no satisface por sus resultados las expectativas que la sociedad dominicana tiene acerca de lo que debe de ser su educación. Un modelo donde usted entra a las 8 y se va a las 12, donde solamente da 2 horas y media de clase en el nivel primario y 3 horas en el nivel de media, en nivel medio, donde no se puede completar el desarrollo del contenido curricular. Es evidente de que es infuncional. La jornada escolar extendida no solamente garantiza el desarrollo del contenido curricular, sino que también apuesta por mejoras en lo que tiene que ver con la formación del docente y su capacitación continua. Usted habló sobre contenido curricular, que se dé el contenido curricular. ¿Qué es, si ya está consensuado con miras al año próximo, qué es lo que contiene ese currículum de la tanda extendida? Y sobre todo, uno de los aspectos que más ha preocupado, que es el tema de los maestros que van a dar o que van a impartir ese currículum escolar. Bien. Se habla de un currículo para las tandas extendidas. No hay un currículo para la tanda extendida. Hay un currículo de la escuela dominicana que aplicamos en la jornada escolar extendida. ¿Qué incluye? No Más es que estamos haciendo un currículo para la jornada extendida. Es que el contenido curricular lo vamos a desarrollar en la jornada escolar extendida. Me explico. Ya le dije que solamente damos 2 horas y media de clase. No, es imposible en 2 horas y media de clase desarrollar el contenido curricular en el nivel primario. Y da tiempo de saludar. Y de 3 horas en el nivel básico. Y agréguele a eso todos los accidentes que se producen en la escuela dominicana, que todos conocemos, y que son viejas taras que el pacto nos obliga a superarlas. ¿Se refiere a los paros profesorales, de reuniones? No, hay de todo, un poco de todo hay. Porque también existen situaciones que las crea el propio ministerio también, con sus trabas burocráticas, con actitudes de directores, de distritos, de directores regionales que históricamente juegan un rol en la escuela, que han tenido actitudes de confrontación que no caben y que crean problemas. Que no caben en el sistema. No solamente son los paros, piquetes, etcétera, que hacen maestros, es que también desde el ministerio a veces hay una actitud de confrontación. Y todo eso es histórico. Pero todo eso nos comprometimos en el pacto por una educación de calidad a dejar eso atrás. Yo estoy haciendo el esfuerzo desde el ministerio. Nosotros esperamos que los otros actores pongan de su parte también. Bueno, te decía que el currículo de la escuela dominicana es uno solo para toda la escuela, tanto pública como privada. Está en proceso de revisión y de actualización. Ya hemos revisado el nivel inicial, el primer ciclo y el segundo ciclo de primaria, porque ahora recuerden que tenemos una nueva estructura. Volvemos a trabajar. Ahora va a ser de primero a sexto la primaria y de séptimo, entonces en adelante es el nivel medio o secundario. Entonces ya tenemos validado el de nivel de inicial, validado el primer ciclo de primaria, en proceso de validación el segundo ciclo, y todo lo que tiene que ver con el nivel medio, con sus diferentes modalidades. Nosotros esperamos que en lo que termina este año escolar, ese currículo ya esté listo y que podamos durante el año 2015, por lo menos a diciembre, tenerlo validado por completo y que en el año 16 tengamos el nuevo currículo ya revisado y actualizado de la escuela dominicana. ¿Qué permite la jornada escolar extendida? Desarrollar ese contenido curricular. Mire, hay una confusión que algunas personas tienen y es la siguiente. Dicen, bueno, de 8 a 12 será
las clases. El muchacho almuerza y ¿qué hace en la tarde? Recuerdo cuando esto comenzó que ponían fotos de muchachitos durmiendo, etcétera, y cosas como para decir que no había nada que hacer. Esto lo hemos organizado bien y se ha instruido y se ha capacitado, se ha orientado y tienen su guía tanto los directores de los centros como los maestros acerca del uso del tiempo, el uso del horario escolar en la jornada escolar. La jornada escolar extendida son 8 horas. Entonces tenemos 4 bloques de clase con 2 recreos y el almuerzo. Hay que subir la bandera, hay que desayunar. Y los maestros, que quiero aclarar esto bien, los maestros que antes daban 2 tandas, ¿qué era lo que hacía el maestro en 2 tandas? Que daba clase de 8 a 12. Se iba a su casa, ¿verdad? Muchas veces las maestras tenían hasta que ir a cocinar a la casa para sus hijos, o atender al esposo. O muchas veces se iban en algún medio de transporte, después de almorzar algo, al otro centro educativo, donde ¿qué hacen en ese centro educativo? Dan 4 horas más de clase, entran a las 2 y salen a las 6. ¿Qué es lo que hace la jornada escolar extendida? Que le hace un solo contrato ahora al maestro. Y se supone que que de 8 horas, el maestro es 8 horas de clase que trabaja. Está contratado de 8 a 4 de la tarde. Y lo que tiene que ver con los cursos optativos y algunos talleres que se desarrollan, de las 40 horas de clase en la semana, son 4 horas nada más. Las otras 36 horas de clase la imparte o debe de impartirla el maestro o maestra que está contratado y que es pagado para eso. Pero eso se había hablado de los concursos. Perdón, porque lo que quiero aclarar es que en algún momento algún sector del sindicato decía, bueno, lo que sucede es que el maestro da clase de 8 a 12, pero en la tarde hay que buscar un tallerista. Oye, y entonces no podemos tener al maestro solamente dando clases en la mañana y que en la tarde haya un tallerista, porque ese no es el concepto. El concepto de coger 2 tandas y volverla a una sola es porque usted está contratado para 8 horas de labor. Ahora usted va a tener 4 horas en la semana. Usted tendrá la asistencia de un curso optativo, de un taller, que el mismo centro tiene la libertad de decidir dentro de la oferta que hace el ministerio cuáles cursos y cuáles talleres quiere. O sea que la semana va a haber 4 horas de clases optativas. Eso es lo que se consigue. En la tarde son las materias comunes y corrientes, entonces. Es normal. Es normal porque la organización del horario permite que tú puedas... Sí, puede ser matemática en la tarde. Pero claro, porque son 8 horas. Lo que decían aquí los representantes de la ADP era que a qué hora iba el maestro a preparar clase. Sí. Que se suponía que esa parte de la tanda extendida que pasaba a la tarde era para poder preparar con una mayor calidad el trabajo en el aula. No, tiene tiempo. Quiero retomar este punto porque hemos visto durante este año un proceso de concursos porque faltaban maestros para esta gran cantidad de nuevas escuelas que se han construido para poder sustentar también el apoyo a la tanda extendida. Queremos saber cómo va ese proceso, cuántos maestros se han incorporado ya 8,000 para el año que viene. 8,000 para este año. No, para el año que viene no, para el año que viene no. Nosotros hicimos un concurso por oposición en el verano y de unos 20,000 participaron, terminaron casi 17,000, 8,000 pasaron el concurso y los hemos estado incorporando, los hemos estado contratando para suplir tanda extendida y viejas deficiencias o carencias en términos de maestros que tenemos en la escuela dominicana. ¿Cuántos más faltarían para llegar a un estado deseable? No le puedo decir cuánto vamos a contratar el año próximo, porque todo esto tiene que ver con un levantamiento que hace nuestro departamento de planificación en base al crecimiento de la matrícula, en base a los nuevos centros
que entrarán a jornada escolar extendida. Nosotros tenemos 17,000 maestros con una sola tarjeta, con una tanda. Por tanto, muchas veces no hay que contratar a un maestro de fuera, sino completarle la tanda, en la tanda extendida, a ese maestro. Que por cierto, es un elemento que hay que tomar muy en cuenta porque impacta la masa salarial del ministerio. Nosotros tenemos una cantidad importante de maestros, más de 40,000 que tienen 2 tandas, pero tenemos unos 16,000 que tienen una tanda. Es de justicia que en la tanda extendida eso pasen a tener 2 tandas. ¿Sabe usted cómo impacta eso la masa salarial? Lo que significa una tanda es un aumento a 2 tandas que impactan nuestro presupuesto. Hemos terminado este año con las contrataciones que hicimos, que son de las cosas que tratamos de razonarle al sindicato. La masa salarial a diciembre de este año, incluyendo el sueldo 13, es 46,000 millones de pesos. Y con el aumento... Y hay más reclamos. Yo tengo el Twitter lleno de los administrativos que le voy a preguntar. Con el aumento del 2, este año fue un 10%. Y hemos dicho que hemos propuesto un 12% para el año 2015. ¿Sabe a cuánto llega? Va a llegar a 52,000 millones de pesos solamente la masa salarial docente. Ahí no está incluido el personal administrativo del ministerio. ¿Que tendrá aumentos? Yo quisiera aumentarle, pero mire, ¿sabe qué porcentaje es la masa salarial de los maestros nada más? El 1,8% del PIB. Para que estemos claros de qué estamos hablando. Es decir, del 4, 1,8 es solamente salario de maestros y maestras. Tenemos que irnos a una pausa, pero ese personal administrativo suyo está atento, llenando el Twitter aquí con esa pregunta. En pantalla gigante. ¿Qué podemos esperar para el próximo presupuesto? Hay una respuesta para ellos. Vamos a la pausa y en breve regresamos. Bueno, y regresamos retomando la pregunta que dejamos en el aire. Hay un personal administrativo que tiene expectativas también de aumentos salariales. ¿Qué pasa con el resto de las áreas del ministerio? Mire, el personal administrativo, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Todos los conserjes, mayordomos, secretarias, técnicos auxiliares administrativos, todo ese personal opera en el modelo viejo, de 2 tandas. Es decir, hay gente que solamente son conserjes en la mañana y se van. Y son secretarias en la mañana y se van. ¿Qué estamos haciendo cuando pasan a la jornada escolar extendida? Que le hacemos entonces un ajuste salarial. Por ejemplo, el conserje gana 6,000 pesos. Lo estamos llevando cuando va su centro a jornada escolar extendida a 9,000. Porque tiene un horario un poco más largo. Y entonces pues ahí es que podemos beneficiarlo un poco. Porque lo cierto es que el peso en el presupuesto de la nómina es muy grande. ¿Qué porcentaje de ese presupuesto de educación es visualizamos que van a ser como 59,000 millones de pesos el próximo año y el presupuesto de 119, calcule usted. Bueno, en la República Dominicana lo que entonces, yo que soy el que estoy gerenciando, tengo que saber lo que tengo entre manos, cuando ya casi la mitad de mi presupuesto es nómina. Lo que denominaremos nuevo modelo educativo, casi comparándolo con el modelo penitenciario. Hay un viejo modelo y hay un nuevo modelo. Somos testigos de la estampida de estudiantes que se ha producido hacia la escolaridad pública. En espacios que quizás no quepan tanto estudiantes, pero se ha saturado y se ha puesto un nivel de cantidad de estudiantes que quizás no tengan la disponibilidad de aprender lo que el maestro intenta transmitir.
Ahora, ¿qué estudiante deberá salir formado cuando se evalúe en 5 o en 10 años lo que se está implementando ahora? Queremos un estudiante que maneje un internet, una computadora, un celular, un estudiante crítico que entienda la sociedad y no solamente sea tecnológico, sino una persona que tenga formación social. ¿Qué va a salir de ahí? Con otros idiomas. Hay dos aspectos que quiero destacar, responder en su pregunta. Mire, hablaba el fin de semana con mi directora del Liceo Domingo Faustino Sarmiento. Está pensionada en el sistema educativo, pero tiene un colegio. Y me dijo, ay, Carlos, pero tú te has llevado todos los maestros que yo tengo en el colegio. Usted lo está llevando. Yo voy a tener que cerrar el colegio porque tú te estás llevando los maestros para la escuela pública. Fíjese usted lo mal que andamos en la escuela pública, que algunos quieren decir que estamos prácticamente en un estado de pobreza absoluta, porque se tiene el discurso de los años 80 y comienzo de los 90. Pero lo cierto es que los maestros están yendo de la escuela privada para la escuela pública. ¿Saben por qué? Porque hay mejores condiciones de trabajo. Y si se están yendo es porque lo estamos tratando cada día mejor. Y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana tienen mucho que ver con eso. Desde el primer gobierno, en el año 96, comenzaron los aumentos salariales. Y nosotros llevamos en esta gestión del presidente Danilo Medina, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho, porque estamos haciendo lo que nunca se ha hecho. ¿Usted sabe lo que es 4 aumentos salariales? En 4 años. ¿Y cuándo había sucedido eso? Eso es lo que está determinando que la gente se esté yendo de la escuela privada y quiera venir a la escuela pública. Lo que sucede es que el tema salarial es un tema, en términos sindicales, bastante vendible cuando se está en medio de procesos electorales internos en el magisterio. ¿Qué queremos? El contenido de nuestro currículo, en su filosofía, eso lo consigna la Constitución y la Ley de Educación, en su filosofía lo que busca es precisamente forjar a un nuevo ciudadano, a una nueva ciudadana, con una visión crítica de la sociedad, a un ciudadano, a una ciudadana que tenga criterios de la identidad de su pueblo, que conozca su historia, que crezca formándose en los valores de la democracia, de la solidaridad, y que no solamente sepa mandar cosas por Facebook y por Twitter, que además de ser tecnológico, como usted dice, porque será la cultura del siglo XXI, sea un ente social crítico. Eso es lo que busca. Ahora, le voy a decir algo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a lograr eso si en la escuela, si en la dirección del centro escolar, si dentro del aula tenemos a una persona con dos características, o con 2 características: liderazgo y compromiso con la escuela. Porque ¿quién es que forma al niño y a la niña? Por eso nosotros también nos estamos ocupando de ver cómo revolucionamos, y es un proceso más lento, todo lo que tiene que ver con la formación y capacitación de los maestros, porque siempre digo, al final de la jornada, al final del día, si no tenemos un buen maestro dentro del aula, se van a seguir reproduciendo aquellos factores negativos que nosotros no queremos. Por eso apostamos a la calidad de nuestro maestro, por eso le mejoramos sus condiciones de vida, y por eso también estamos invirtiendo más recursos en lo que es la capacitación. 2.200 y tantos millones este año. Y en el año 2015 estamos aumentando el presupuesto para capacitación y para formación, porque queremos estimular a los mejores a que vayan a estudiar educación para que vengan a la escuela dominicana. Usted estuvo mencionando esa fuga de maestros desde el sector privado hacia el sector público. Y uno de los rumores, de los rumrunes que uno siempre escucha es cómo algunos colegios
habían estado poniendo a disposición sus planteles para que el Ministerio de Educación pueda acogerlos dentro de la tanda extendida. ¿Es así? Si es así, ¿han pensado en esa posibilidad ante la situación de construir escuelas? Mire, sí, nos han ofrecido en venta decenas de colegios, pero nosotros no estamos comprando colegios. Y yo sé que este nuevo modelo está impactando sobre todo a los colegios de clase media-baja, que están en los barrios y cosas. Claro. Porque debo decirle que hay 600.000 estudiantes en la escuela privada. Y la jornada extendida ahora en términos inmediatos no es una amenaza para esos colegios, porque nosotros no tenemos capacidad para recibirlos. A esos 600.000. Además, siempre va a haber una cantidad importante de familias de clase media alta, clase media, y no hablar de los ricos del país, que no van a mandar a sus hijos a la escuela pública, que siempre estará ese mercado, digamos, ahí. La jornada escolar extendida está impactando sobre todo a los colegios pobres, a los colegios donde van en nuestros barrios. Les está impactando, no lo puedo negar eso. Pero nosotros estamos trabajando para fomentar una buena educación pública. Que compita. Y tú sabes a lo que aspiramos. Va a ser un proceso y va a ser un parto doloroso, pero tendrá que producirse en la República Dominicana. Nosotros aspiramos a que la referencia sea la escuela pública. Claro. Y que el que quiera mandar su hijo a la escuela privada, bueno, pues lo hace por comparancia, pero no porque por esto, por aquello, o porque hay ofertas, porque pueden haber ofertas, siempre habrá un mercado ahí, ofertas muy atractivas, con cosas que no puede brindar la escuela pública, y entonces ahí mandarán alguna gente a sus muchachos. Pero lo que queremos es una escuela pública de primera. Así era antes. En los pueblos no había colegios. Y era un espacio de cohesión no había social, colegios, además. Así es, no había colegios. No había colegios, lo que había era escuela pública. Y ahí estudiaba el hijo del lechero, el hijo de la lavandera, el hijo del obrero, del zapatero, del campesino, del comerciante, del terrateniente. No, ahí. Y la sociedad marchaba mejor. Por eso que usted dice. Sí, era un proceso donde se socializaba. Y eso ayudaba a la distensión social. Señor ministro, es así. Hay un tema que está subyacente a raíz de la aplicación del 4% del PIB para la educación. Se habla de que el gobierno tiene grandes compromisos de pago de deuda, de adquisición de divisas para el tema del petróleo, y que con esos dos rubros más el 4% prácticamente se queda sin margen de maniobra. Y ya hay sectores que están planteando que el gobierno estaría pensando plantear a la sociedad una flexibilidad en torno a ese presupuesto para la educación. ¿Eso es así? Ahora me entero. No he escuchado nada de eso. ¿No hay ningún peligro para ese 4%? Bueno, ya el que se meta en eso va a tener problemas. Va a tener problemas. Bueno, hemos hablado de política. El 4% es irreversible. Y le voy a decir una cosa. Yo sé las limitaciones presupuestarias que tiene el gobierno. El pago de la deuda, el pago de la factura petrolera. Bueno. Que ahora ha mejorado un poco. Pero que eso tiene que ver con la misma deuda, porque bajo el esquema de Petrocaribe, que está un poco ahí complicado, pero bajo ese esquema es deuda. Pero el pago de la deuda, el pago de la nómina pública, el pago del 4%, y hay otro, y el subsidio eléctrico. Ahí se fue el presupuesto de la República Dominicana. Precisamente. Entonces, en algún momento la sociedad dominicana tendrá que sentarse y replantearse algunas cosas. Porque en la medida en que la jornada escolar extendida se expanda a todo el sistema, en la medida en que nosotros impulsemos el desarrollo de la escuela dominicana hacia estadios superiores de calidad, el 4% en algún momento va a resultar insuficiente. Hay países en América Latina que tienen el 6, que tienen el 8. Por tanto, pierda cuidado usted, que a nadie se le va a ocurrir bajar el 4% a la educación. En todo caso, si eso se modifica algún día, debe ser para subirlo.
Con relación yo sé que tenemos que cerrar para ir hablando sobre otros temas. Hay que hablar de política. Claro que sí, pero quiero cerrar el tema del 4% de la educación en el aspecto de cuántos colegios, cuántos planteles se necesitan para completar ese ideal que tiene el Ministerio de Educación o esa estrategia que tiene el Ministerio de Educación para poder realmente suplir lo que sería el mercado escolar que consume la educación pública. Y llevarlo a jornada escolar extendida. 28.000 aulas. Ese es el cálculo que hemos hecho. El número está de moda. 28.000 policías. Sí, realmente. Salió hoy así. Ya. Bueno, nosotros ya estamos llegando a las primeras 10.000 aulas. El año ya hay 8.000 que están en plena construcción. Y ahora el 17 vamos a sortear unas 6.000 aulas más. Que por cierto, ayer di una rueda de prensa en el ministerio, porque el viernes 19 en todas las gobernaciones del Cibao, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. El sábado 20 en el Gran Santo Domingo y en las gobernaciones de Monte Plata y San Cristóbal. Y el lunes 22, ahí ya casi víspera de Navidad, estaremos en todo el sur y el este. Comisiones del Departamento Jurídico y de la Unidad de Adquisición de Terrenos del Ministerio van a ir a las gobernaciones para recibir propuestas de venta, y nosotros para comprar, de terrenos para el sorteo de las aulas del año 2015. Y queremos invitar a todas las personas. Estamos enviando ya durante el día de hoy, de mañana, el fin de semana, a todos los pueblos estamos enviando las escuelas que se van a hacer en cada municipio, en cada barrio, en cada paraje, en cada sesión de cada provincia. Y entonces estamos haciendo una publicidad en las provincias y en los municipios, aunque la gente se entera, porque los especuladores y los intermediarios de una vez se mueven. Aquí van a hacer una escuela y salen a buscar los terrenos. Lo que sucede es que ahora nosotros, los intermediarios y los especuladores, lo estamos sacando del mercado, por lo menos del Ministerio de Educación, porque vamos directamente con los propietarios, sin intermediarios. Se ahorran un dinero. Sin especuladores, porque decía ayer que en el proceso de adquisición, cuando nosotros llegamos, tuvimos que buscar como... Nosotros llegamos y tuvimos que buscar casi 300 solares del sorteo 1 y 2 y inmediatamente 400 solares más del sorteo de este año. Y entonces algunos quisieron pasar de listos y los hemos ubicado. Y no se lo vamos a permitir. Ya hemos hablado de política educativa, pero hay que hablar de política partidaria del Estado Dominicano, del gobierno, ¿Y por qué de la población? no aprovechamos el tiempo hablando de la educación? Sí, pero vamos a hablar de la educación política por igual. Hay tiempo para todo. Usted tiene una posición privilegiada como miembro del comité político. Usted, el señor Segura Foster, usted, el señor como Gedeón, eran los que promovían principalmente y sentían la necesidad de que el pueblo tuviese la oportunidad y quizás el privilegio, según ustedes, de tener un presidente como el licenciado Danilo Medina. ¿Es suficiente los 4 años del ejercicio del mandatario para hacer lo que hay que hacer? Hipólito decía que faltaba mucho por hacer, Leonel decía que era el nuevo camino, Danilo dice hacer cosas que nunca se habían hecho. ¿Apoyaría usted un proyecto reeleccionista? Mire, yo estoy concentrado en las labores del Ministerio de Educación. Es más, yo creo que a la gente no le gustaría que todo lo que es el Ministerio de Educación, el 4%, lo asociemos con los proyectos presidenciales del año 2000. ¿Usted cree en la continuidad del Estado con el presidente Medina, que el que lo suceda pueda hacer lo que hay planificado hacer? Yo creo que tengo que cuidar, como a una niña, cuidar a una niña y a un niño, cuidar el uso, la inversión de los recursos del Ministerio de Educación. No quiero que me lo asocien absolutamente con nada que no sea la educación. El tema político, yo soy miembro del comité político del PLD.
Y el comité político del PLD se tendrá que reunir. ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio. Se tendrá que reunir. Hace meses que no nos vemos la cara. Y nos tendremos que reunir. Y cuando nos reunamos, tendremos que hablar de todo. Y usted sabe que hay una propuesta del señor, mi compañero Ventura Camé, que quiere que se hable de una solución definitiva al problema de la sucesión del liderazgo en el PLD, porque el PLD nunca ha abordado ese tema. Entonces, cuando ese tema se plantea en el comité político del partido, cuando llegue ese momento, entonces Amarante Baré ahí fijará su posición. ¿Te va a hablar de eso cuando deje de ser ministro? ¿Cogería una licencia para hablar de eso? No, cuando eso se plantee. Si mañana convocan, ahí mañana yo hablo sobre eso en el comité. Vámonos a una pausa, tenemos que hacer una pausa comercial, de inmediato regresamos con esta entrevista central. No se vayan.